de hoy aquí en nuestra cápsula, Mi Salud y yo, tengo a una súper invitada, que es una chica súper guapa, muy inteligente, y ella es psicoterapeuta Lorena Martínez Avendaño, y Lore el día de hoy nos va a platicar sobre gestionando las emociones en mi vida. ¿Cómo estás, mi Lore hermosa? Hola Maite, muy bien, muchas gracias. Ay, mi nena. Oye, platícanos rápidamente de ti. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos rápido. Bueno, yo soy psicoterapeuta, Perfecto. estoy terminando un doctorado en psicoterapia humanista y Nice. ya tengo pues algunos añitos trabajando en este rubro. Qué padre, Lore. Pues bienvenida aquí a Mujeres Poder, tu programa. Es la primera vez que tenemos a Lore hermosa aquí con nosotros. Y pues para nosotros es un gusto y un placer tener gente como tú, invitadas como tú, de un calibre muy, muy especial para evidentemente poder apoyar a las mujeres y por qué no decirlo a los hombres, porque este tema que nos traes es para hombres y mujeres. Y bueno, mi Lore, estamos entre que creo que el ser humano aún todavía se le complica mucho esta parte de las emociones y muchas veces, es más, no sabe que existen las emociones. Es más, les preguntas, oye, ¿cómo se llaman las emociones? Y te dicen, pues no sé. Entonces, hoy en el tema de Lore, gestionando emociones, me encantó tu tema porque creo que con todo lo que hemos estado viviendo, lo que hemos estado pasando, lo que ha estado ocurriendo, pues es lo que más tenemos que aprender, cómo equilibrar estas emociones. Pero antes de que nos enseñes a cómo gestionarlas, quisiera preguntarte, ¿qué son las emociones y cuáles son las emociones? Para que más o menos el público que ande medio distraído, pues vea que existen las emociones y qué tan importantes son para nosotros, ¿no? Claro, las emociones es una reacción innata. Todos los seres humanos tenemos emociones, obviamente. Sí. Es una respuesta que tenemos ante las circunstancias. Puede ser algo favorable o algo desfavorable. Tenemos emociones básicas. La realidad es que hay un sinfín de emociones. Hay un autor que se llama Rafael Vizquerra que habla de que tenemos 307 emociones aproximadamente. Imagínate ese universo de emociones. Correcto. Sin embargo, lo podríamos resumir en 5 básicas. De acuerdo a Matea, estamos hablando de lo que es la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo y el afecto. Okay. Estas emociones básicas van a desprender toda una gama de tonalidades, ¿no? de emociones diferentes. Perfecto. Oye, como que van por episodios, ¿no? Estas emociones liberan otras emociones, esas emociones liberan otra, y bueno, es toda una escalerita de emociones, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Oye, mi Lore hermosa, y a ver, platícanos, ¿qué hace que nosotros podamos sentir las emociones? Hay emociones dolorosas, para mí creo que no existe una emoción mala ni buena, creo que todas, de hecho, nos regulan nuestro estado emocional. Y bueno, en estas emociones, por ejemplo, dolorosas, que muchas veces no queremos tener, que es la tristeza, la angustia, el estrés, etcétera, que ahorita nos vas a explicar, ¿por qué no queremos sentir estas emociones, Lore? Obviamente a nadie nos gusta sentirnos tristes, enojados, porque son emociones desagradables. Correcto. Pero evidentemente, como bien dices, ninguna es negativa, porque cada emoción tiene una función en nuestra vida. Okay. Nos enseña algo, nos sirve para algo. Yo, por ejemplo, te pregunto, ¿qué harías si no sintieras miedo? Sí, claro. Si no sintieras miedo, podrías pasar, por ejemplo, por una carretera y pasarte sin fijarte. ¿Y qué te pasaría? Seguramente te atropellan, ¿no? Exacto. Entonces, el miedo tiene una función de protección en tu vida. Okay. Asimismo, el enojo también te permite ponerle límites a los demás, defenderte ante una situación de peligro real o imaginario, pero al fin y al cabo es poner límites, ¿no? Okay. Y la tristeza también te tiene una enseñanza, porque después de una experiencia triste o dolorosa, algo aprendes para no poder repetir. Okay. Así que todas las emociones nos sirven, sean agradables o sean desagradables. Claro. ¿Las agradables cuáles podrían ser, Lore? Las emociones Podríamos agradables. hablar de entre las básicas, sería el amor y la alegría, ¿no? Serían las emociones que todos quisiéramos tener todo el tiempo. La realidad es que tampoco podríamos estar felices todo el tiempo, sería irreal, ¿no? Oye, ¿por qué no podemos estar felices todo el tiempo, Lore? ¿Por qué?
Creo que aquí es importante entender que, bueno, hablando de estar todo el tiempo en una emoción de alegría sería incluso desgastante, ¿no? Tendríamos que tener un nivel de energía que quedaríamos exhaustos. No podemos estar en ese nivel de energía porque entonces caeríamos en lo que se llama euforia, que sería un exceso de alegría, ¿no? Y entonces esto ya no es algo natural. La realidad es que el ser humano está diseñado para estar en equilibrio total. Nuestro sistema es tan inteligente que podemos equilibrar nuestras emociones para estar bien. Sin embargo, lo que ha sucedido es que a veces dejamos de escuchar esa parte instintiva y anulamos este instinto para regularnos. Y entonces es cuando las emociones suben y bajan, o me quedo en el enojo, o me quedo en la tristeza, o me quedo en la alegría, que sería la euforia, ¿no? Claro. Oye, Lore, y hay algunas veces, no sé si te ha pasado a ustedes, mi público querido, que es posible que puedas sentir al mismo tiempo emociones dolorosas y placenteras. Claro. A ver, Lore. Claro, todos tenemos una gama de emociones. Ahí es cuando en algún momento tenemos una confusión de emociones, ¿no? Nosotros en terapia le llamamos, es una revoltura de emociones que a veces hay que, como una bola de estambre, hay que separar para que podamos realmente identificar qué es lo que nos está pasando, porque muchas veces las emociones las confundimos. Tiene que ver también con lo que aprendimos, porque hay familias que nos permiten enojarnos, pero no estar tristes, por ejemplo. Y te dicen, no estés triste, no llores, ¿no? Sí. Y tú, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No, y es que de verdad creo que esto tiene mucho que ver para el desarrollo de nuestras emociones, como si evidentemente nuestros papás nos mostraron el cómo, pues cómo reaccionar ante cada emoción, ¿no? Oye, Lore, ¿por qué llegamos a esconder las emociones? Tanto porque hay gente que esconde las de felicidad y los ves todos serios, ¿no? O las de la tristeza, el miedo y todo esto. ¿Por qué se esconden las emociones? Esto también es un aprendizaje. Aprendemos de casa, ¿no? Aprendemos de nuestros padres, principalmente, cómo reaccionan ellos ante las emociones. Y si ellos no expresan, si ellos reprimen, si me han enseñado, no solamente a nivel verbal, diciéndome no llores o no te enojes, o ser educado es no te rías fuerte, porque incluso a veces nos dicen eso, ¿no? No te rías a carcajadas, ¿no? Aprendemos eso y aprendemos a desensibilizarnos ante las emociones. Y fíjate, Lore, que esto que acabas de decir, sí es cierto, yo soy de reírme súper fuerte, ya lo escuchaste, ¿no? Entonces, antes a mí sí me daba pena, pero yo soy chilanga, Lore. Entonces, allá en México la gente somos como muy abiertas, muy así. Y acá en Puebla las chicas son como más así, más sentaditas, más recataditas, ¿no? Entonces yo iba a un restaurante, Lore, y yo, ja, ¿no? Ya sabes, y todas me volteaban a ver, ¿no? Y entonces sí me reprimí en mis emociones, ¿no? Pues en esa emoción como de sentirme contenta y poder expresarme y que me escuchara todo el mundo, por eso decía que hace rato que sí un poco histriónica. Y pues obviamente lo dejé de hacer, pero ¿qué crees? Me frustró mucho hasta que un día sí interioricé y dije, a ver, ¿por qué me da pena ir a los restaurantes? Porque de repente, Lore, hasta ya como que vamos a cenar y yo, bueno, pero ya no iba cómoda y decía, ¿por qué no voy cómoda? ¿Por qué no voy cómoda? Hasta que entendí que era esto, ¿no? Entonces un día dije, pues no, yo me voy a reír como quiera y ahora lo hago y no sabes qué tranquila estoy por la vida, la verdad. Claro, porque dejaste de reprimir. Sí. Y pudiste ser tú, que esto tiene mucho que ver con lo que mencionabas hace rato, ¿no? Qué tan importante es aceptarte a ti, para también poder identificar también qué es lo que está pasando contigo. Claro, esta parte de saber quién eres y para dónde vas, ¿no? Oye, Lore, y ahora, ¿cómo podemos, a ver, danos como un tip antes de, bueno, primero dinos cómo podemos gestionar las emociones y después nos dices tips, porque muchas veces hay tristeza, pero no sabes qué es tristeza. Hay angustia y no sabes qué es angustia. A ver, platícanos. Fíjate que
como te decía, primero hay que saber identificar qué es lo que nos está pasando. Okay. Porque si no tengo claro cuál es la emoción, muchas veces reacciono de manera inadecuada, incluso me meto en problemas o dificultades con los demás. Okay. Lo importante es poder entender qué está pasando conmigo, no con el otro, porque también ese es otro aprendizaje. Nos enseñan a aventarle al del frente la emoción, o decimos, tú me haces enojar, ¿no? O estoy mal por tu culpa. Y en realidad el otro no tiene la responsabilidad de lo que a mí me pasa. Yo elijo lo que me está pasando. Claro. Cuando me hago responsable de mi emoción, entonces la puedo también identificar y puedo comprender qué es lo que me sucede. Okay. Y entonces, al comprenderlo, voy a aceptarlo. Porque puedo aceptar, sí, estoy triste, y se vale estar triste, sí. Se vale estar enojado, se vale tener miedo incluso, ¿no? Claro. Y entonces lo acepto y puedo expresarlo, pero obviamente ya de una manera más congruente, de una manera más clara hacia los demás, para que también el otro pueda entenderme, no hacerse cargo de mi emoción, pero sí entenderme. Correcto. Y entonces puedo dejarla ir, puedo fluir. Porque si no me quedo con la emoción atorada, ¿no? Así es. Oye, y a ver, Lore, esta parte porque pasa mucho con las mamás, ¿no? Y también con los papás, pero, o sea, ya llega un momento que a lo mejor el hijo tiró la taza y no es un problema tan grave, pero la mamá así con todo, las nalgadas, pero hasta que se cansan. Y luego viene la emoción de la culpa donde, ¿qué hice? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tenemos que llegar a ese momento de explotar tan grande? ¿Qué pasó ahí con las emociones? Tiene que ver con no gestionarlas precisamente. Okay. E insisto, es un aprendizaje aprendido. Seguramente así nos enseñaron a reaccionar. Lo importante aquí es que sí podemos reaprender cómo reaccionamos. Todo. Fíjate que una vez precisamente estaba viendo una ponencia respecto a esto, y platicaban, ¿no? En esta situación, si regresáramos al pasado, si hiciéramos ahí como un retroceso y viéramos esa escena en donde nuestro hijo, nuestra hija tira el agua y después regresáramos y viéramos, ¿qué pasó? ¿Se murió alguien? ¿Pasó algo gravísimo? En realidad no es nada grave, se seca, se limpia y no pasa nada más. Okay. Si lo viéramos desde ese punto de vista, nos daríamos cuenta que no vale la pena dañar, agredir a mi hijo, a mi hija, por una situación que tiene solución. Claro. Pero obviamente esto tiene que ver con el autocontrol, el que yo antes de reaccionar pueda detenerme y pensar. Fíjate que esto lo decía Víctor Frank, entre el estímulo y la respuesta, yo tengo la libertad de elegir qué hago ante eso. Y creo que si no olvidáramos esa parte de pensar, realmente reflexionar antes de hacer las cosas, no reaccionaríamos, sino podríamos gestionar entonces nuestras emociones. Claro. Y oye, Lore, porque fíjate que sí, evidentemente, también no sé, yo creo que pasa la parte donde vas guardando, o sea, estas personitas de, va la segunda, va la tercera, o sea, ¿por qué aprender? ¿Por qué tenemos que estar guardando a las personas? Bueno, no sé a las personas, bien como dices, ¿por qué tenemos que estar acumulando estas emociones si realmente pueden salir, ¿no? Ir saliendo. ¿Cuál es la cuestión en el ser humano que las acumula? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué se acumula? Esto tiene que ver con quedarnos cargando cosas, exacto, ¿no? Cargamos cosas que no son, que incluso ya no son necesarias. Fíjate que te cuento rapidísimo un cuento, con calma, ¿no? Tenemos tiempo, Perfecto. Ajá. Hay un cuento que habla de unos monjes que iban caminando en el bosque. Estos monjes eran unos monjes budistas que tenían esta cuestión de no poder, el voto de castidad, de no poder ni mirar ni tocar a una mujer por ningún motivo. Ajá. Y entonces iban caminando los monjes en fila y de repente una mujer en el río se estaba ahogando. Okay. Y ellos pasaron sin ni siquiera mirarla porque el voto de castidad decía que no la mirara. No la observara. Avanzaron y uno de ellos, el más joven, corrió, sacó a la mujer, la puso ahí junto y continuó su camino. Después de unos kilómetros,
el maestro se acerca a este monje y le dice, ¿por qué hiciste esto si sabes que tenemos este voto de castidad y no podemos tocar a las mujeres, ni siquiera verlas? Claro. Y el monje le dijo, ay maestro, yo la dejé junto al río, usted todavía la trae cargando. ¡Guau! Muchas veces traemos cargando cosas que son del pasado, que ya se fueron, Sí. y no vivimos el aquí y el ahora. Creo que vivir el aquí y el ahora es fundamental para realmente sentirnos bien. Sí, y sabes que Lore, esto te lo quise decir porque yo creo que es un gran problema en adultos, el que, por ejemplo, el ejemplo del niño, ¿no? O estos padres que a lo mejor son muy permisivos, ¿no? O que de plano son demasiado exigentes. Y precisamente creo que la educación se está basando entre todas estas vivencias, entre toda esta acumulación de emociones, y es la manera en que tú educas a tus hijos. Entonces creo que por ahí está el conflicto en la humanidad ahorita con los niños. Estamos teniendo mucho problema en la educación de los niños, obviamente porque los padres no están haciendo tan padre la labor, y cuando tú ya educas, entonces puedes estar educando con emociones de 20 años atrás, Lore. Claro, claro, estás repitiendo, ¿no? Patrones, situaciones que tú no tienes resueltas y las volcas hacia tu hijo, ¿no? Esto es importante. Además, creo que también ahorita, ¿no? En esta época de confinamiento, donde los papás también están con un alto nivel de estrés, Claro. Toda esta tensión la descargamos Sí. principalmente hacia los hijos, que son las personas más vulnerables que tenemos cerca. Claro. Oye, mi Lore, vamos a ir a un corte comercial y vamos a hacerle unas preguntitas a Lore muy importantes que creo que te van a hacer, pero de mucho bien. Síganos escribiendo. Ahorita tenemos por ahí un problema con la red, pero lo vamos a solucionar. Sigan escribiendo y no te vayas de tu programa Mujeres Poder. Regresamos con Lore. Y bueno, gracias por seguir aquí con nosotros en tu programa Mujeres Poder. Bueno, es exquisitamente rico estar con ustedes. Muchas gracias. No podemos leer comentarios, pero en cuanto pueda, mando saludos a todas las personas que nos están viendo y pues también aquí a nuestra querida Lore, que nos está platicando precisamente del tema gestionando las emociones en mi vida y qué tan importantes son las emociones para nosotros. Oye, mi Lore hermosa, ¿por qué hay personas que resuelven sus dificultades o emociones negativas y otras no? Platícanos. Esto tiene que ver con algo que llamamos resiliencia. Okay. La resiliencia es la capacidad para poder afrontar las situaciones adversas de una mejor manera. Obviamente esto se va desarrollando, es algo que podemos todos desarrollar. Okay. Habemos personas que por circunstancias de la vida, ¿no? Lo hemos desarrollado, y otras que igual y nacen con esa resiliencia. Lo importante es que son recursos internos para poder afrontar las situaciones. Perfecto. Y fíjate que sí, Lore, creo que la resiliencia es una parte fundamental, es un proceso como seres humanos que tenemos que son recursos internos como para poder afrontar las situaciones. Del corte, te quedas en el columpio, en el conflicto, ¿no? Y fíjate que hay algo bien importante, Lore, que quiero mencionar, que se nos olvida que la vida sigue, que está pasando un tiempo y que tú estás dentro de una emoción a lo mejor dolorosa contra tu mamá, tu papá, algún familiar, amigos, y no te das cuenta que de todos modos la vida trae este tipo de conflictos siempre y de diferentes conflictos, ¿no? Y que ya cuando ves ya tienes otro conflicto y no resolviste el anterior y después tienes otro y no resolviste el anterior, y ya cuando ves tienes 50 conflictos alrededor de tu vida y es más complicado trabajar esta parte de la resiliencia, ¿no? Yo creo que es bueno el conflicto, ser resiliente y seguirle. Vámonos. Fíjate que con respecto a eso, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que vivir las experiencias es obligatorio. Okay. Lo que es opcional es sufrirlas. Eso sí es una opción, es una decisión. ¿Cómo quiero vivir cada una de las experiencias que tengo en mi vida? Porque todos tenemos situaciones a veces complicadas,
En este momento creo que para todos ha sido un poco complicado, pero ¿cómo quiero vivir esa realidad? Eso sí es una decisión. Claro, es una decisión de vida, ¿no? Como platicábamos en alguna clase cuando andaba estudiando y decía el maestro, ¿no? A ver, la vida es dura. Nadie ha dicho que la vida es, ay, wow, súper perfecta. A ver, la vida es dura, ¿no? Y hay que aprender a caminar y resolver los conflictos que nos vienen, que muchas veces se nos olvida, nena, que como decías al inicio, pues todo es felicidad, felicidad, y cuando algo no te sale como eres, cuando tienes un problema, hay un deterioro interno de ¿por qué me pasa? ¿Por qué me ocurre? Porque tú crees que sin querer o inconscientemente que siempre te debe de ir bien, ¿no? Y yo creo que ahí radican muchas cosas. ¿Qué podemos hacer para gestionar nuestras emociones, Lore? Ahora sí, directo. ¿Qué podemos hacer? Pues como te decía, creo que es muy importante el poder autoconocernos, ¿no? Okay. Cuando yo me conozco, cuando yo puedo saber qué pasa conmigo y qué necesito, es mucho más fácil que pueda también entenderme para entender al otro. Okay. Porque al fin y al cabo las emociones también me permiten relacionarme con los demás. Y como manejo mis emociones es como me relaciono con los demás y las demás. Correcto. Entonces, gestionar mis emociones tiene que ver con esta frase también, ¿no? Tan trillada de, a ver, detente un momento y respira. Okay. Y reflexiona cómo quieres responder ante eso, exactamente, ¿no? Okay. Sí, porque sí, hacemos como las cosas tan automáticas, tan directas y no nos paramos a decir, a ver, ¿qué está pasando? Vivimos la vida muy rápida, Lore, ¿no? Y de repente no te das ni el tiempo de sentir qué pasó con el conflicto que tuviste, ¿no? Ya cuando sientes o ya está la emoción hasta aquí o ya estás enfermo, ¿no? Porque creo que también la enfermedad proviene mucho de las emociones, ¿no, Lore? Sí, esto es muy importante. Necesitamos entender que no tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo. Okay. Por lo tanto, lo que no digo, lo que no expreso, lo voy a actuar y lo voy a manifestar a partir de mi cuerpo. Si lo reflexionamos, la mayor parte de las enfermedades tienen una connotación emocional. Correcto. Algo está pasando en mí que no estoy expresando esa emoción y entonces mi cuerpo lo está manifestando. Y pensemos en cualquier enfermedad, ¿no? Cáncer, asma, gastritis, colitis, migraña, lo que se imaginen, tiene una connotación emocional. Algo está diciéndome mi cuerpo, es un mensaje de mi cuerpo para decir, basta, algo tienes que hacer. De hecho, es parte de todo este evento del COVID, ¿no? O sea, es una enfermedad verdaderamente, creo yo, de la depresión y de la ansiedad y del miedo. Uh-huh. Y que por no comenzar a gestionar estas emociones, pues evidentemente pues baja el sistema inmunológico y te agarras el bicho, ¿no, Lore? Claro, además actualmente ya es preocupante, no solamente la cuestión de la pandemia por el COVID, sino la pandemia que hay en depresión y en ansiedad en todas las personas. Es horrible. ¿Por qué? Porque no sabemos precisamente manejar estas emociones, las contenemos, las reprimimos y se quedan ahí. Yo relaciono cuando, por ejemplo, la depresión, como cuando tenemos una herida. Sí. Si yo me raspo una herida de esas que se te abre la piel, ¿no? ¿Qué hago ante la herida? La debo de lavar, la debo de curar para que no se infecte. Y eso sería una tristeza natural, ¿no? A partir de una experiencia. Sí. Pero se vuelve depresión cuando la herida se infecta y en lugar de haberla limpiado y curado, dejamos que se infectara. Sí. Eso sería una depresión, una situación que no atendimos a tiempo y que va haciéndose grande, grande, grande y nos invade. Claro. Fíjate que ayer platicaba con una persona y fíjate que está en un tema bien obsesivo con respecto a todo lo que es la pandemia, ¿no? Y no la parte de porque no deje entrar gente a su casa, sino lo aislada que ella ya está dentro de su casa, de esta persona, ¿no? Entonces dices, híjole, de por sí no puedes salir, no puedes hacer muchas cosas, pero además dentro de tu misma casa estás aislado.
yo creo que esto ya es un tema más fuerte, ¿no, Lore? Yo creo que ya hay una compulsión ahí fuerte, ¿no? Una obsesión sobre lo que está ocurriendo y que pues sí, el gestionar estas emociones, el poder controlar esta parte de lo que estoy sintiendo, yo creo que mi gente hermosa, tú si lo estás pasando o sabes de un ser querido que lo está pasando, de verdad tienen que pedir ayuda. Aquí está Lore, aquí está su servidora, pero la realidad es que no se pueden dejar llevar así. Ha habido suicidios, Lore, por esta parte de la pandemia, miles de suicidios, ¿no? Desde adultos mayores y chicos entre 15 y 25, 28 años, ¿no? Entonces, yo creo que este tema, por eso me encantó que lo tocaras, porque creo que debe existir obviamente siempre, pero ahorita estamos viendo un tema complicado con la pandemia y que yo creo, mi gente, que si comenzamos a gestionar estas emociones dentro de lo que cabe, no, a lo mejor es más difícil que entre el COVID en tu cuerpo y o bien ya lo tienes, pero va a ser más fácil que salgas, ¿no? De esto. Y a lo mejor no vas a tener que llegar a una compulsión, a una obsesión, porque igual dentro de tu casa no te va a pasar nada, pero si dentro de tu misma casa te aíslas, yo creo que hay un problema más grave, ¿no? Entonces hay que atenderse, porque recuerden, adultos mayores, jóvenes y adultos, está el tema del suicidio a potencia. ¿Y por qué? Es por la depresión que están teniendo, ¿no? Y bueno, mi Lore, por aquí última pregunta. En estos momentos de confinamiento y pandemia, ¿qué sugieres para esto, para estar bien? Yo creo que algo que de lo que estás diciendo es sumamente importante. No estés solo, no estés sola. Necesitamos de la compañía de nuestra familia. Si no está en la posibilidad de tener más gente, bueno, tenemos la ventaja ahorita de los medios de internet, ¿no? Las videollamadas, una llamada telefónica, si no puedes hacerlo por videollamada, pero no estar solo, porque realmente esta parte del compartir, del convivir, del hablar, del expresar, de decir lo que siento, en estos momentos es fundamental. Correcto. Y otro aspecto que creo que es una muy buena oportunidad para apapacharte, para consentirte, ¿no? Retomando lo que decías también hace rato, el poderte dar esa tranquilidad de disfrutar algo que tú puedas hacer, que te guste hacer en casa, creo que es un muy buen momento para darte esa caricia también hacia ti. Sí. Porque en la medida que nosotros estemos bien, vamos a estar bien también con nuestra salud, por supuesto, y vamos a estar bien en la relación con los demás. Así es, y algo que dijiste bien cierto, Lore, es que esta parte del confinamiento, el interiorizar con nosotros, yo creo que como mencionábamos hace rato, vamos tan rápido en la vida que realmente no nos paramos a ver qué sentimos, y yo creo que esto del confinamiento es un buen momento ahorita para que comiences a interiorizarte, comiences a dar cuenta sobre esos sentimientos, sobre esos enojos, esas iras, esos rencores, y que pues tienes todo el tiempo del mundo en tu casa para leerte un libro, para meditar sobre eso, para buscar ayuda. Estamos dando, me imagino que tú también, terapias online. Así o sea, la idea es que puedas tratarte este problema y que, bueno, las emociones existen y nunca se te van a quitar, siempre van a estar ahí, ¿verdad, mi Lore? Claro, esto de pedir ayuda es fundamental. Exactamente, entonces aprende a gestionar emociones y si no puedes, aquí estamos tus servidoras, por ahí apareció el cintillo de Lore y pues ya saben, una servidora, también por ahí están los teléfonos y pues bueno, mi Lore hermosa, un placer tenerte aquí con nosotros, te esperamos muy pronto, nos encanta tu participación, muy profesional, muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar con nosotros, vamos rapidito a un espacio y regresamos.